Entonces, el aspecto necesario que vamos a utilizar para la transformación de medidas angulares es la siguiente, ¿sí? Que 180 grados es lo mismo que decir pi sobre pi nada más. Pi. Es decir, que un pi radián equivale a 180 grados o 180 grados equivale a un pi radián. Entonces, si un ejercicio pidiera convertir perdón, convertir 180 grados a radianes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar 180, pongámosle 120 para que no sea lo mismo, ¿no? 120 grados, 120 grados. Lo vamos a convertir a radianes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocar aparte 120, multiplicarlo por raya de fracción. Y arriba vamos a colocar de que un pi radián equivale a 180 grados sexagesimales. Entonces, 120 grados sexagesimales al momento de transponer o al momento de simplificar. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle de colorcito la línea para poder simplificar. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer 120 igual a radianes, no hay ningún problema. ¿Sí? Y en la siguiente vamos a convertir 120 a radianes. Entonces, sabemos que 180 grados equivale a un pi radián. Por lo tanto, al momento de simplificarlos, ya me va a quedar en pi radianes y 120 lo divido para 180 sin tomar en cuenta el pi, porque el pi en este tipo de ejercicio va con ese mismo símbolo. ¿Sí? Yo lo que quiero que me digan en este momento cuánto equivale 120 dividido para 180. ¿Ok? ¿Alguien tiene la respuesta ya? 120 dividido para 180. En fracción, por favor, me estaba olvidando, no en decimales. 2 tercios. ¿Cuánto? 2 tercios. 2 tercios, muy bien. De pi por radianes, ¿no? Entonces, cuando se me hace un poquito complicado, vamos a utilizar la pantalla. Entonces, esto va a ser igual a, ¿cuánto me dijo? 2 tercios, ¿no? 2 tercios de pi radianes. Ok, ahí tenemos la respuesta, ¿sí? A ver, ustedes solitos entonces transformen este valor de aquí, 225, perdón, 245 grados sexagesimales a radianes, por favor. Entonces, como le hemos dado valores a los ángulos, el uno se llama alfa y el otro se llama teta, entonces vamos a darle valores a los grados. Entonces vamos a darle este grado A, grado B y grado C. ¿Sí?
Listo. Y aparte de eso, le vamos a dar nombre a los laterales del triángulo para que se identifique. Por ejemplo, aquí le vamos a dar el nombre de C minúscula, A minúscula y B minúscula. Y vamos a trabajar con estos lados. Sí, con estos lados vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Listo, entonces, empecemos. Las funciones trigonométricas básicas son seis. Ustedes ya conocen la función seno. Vamos a utilizar el ángulo alfa en primer lugar para ir identificando las funciones trigonométricas. La función seno, vamos a calcular la función coseno del ángulo. El coseno del ángulo alfa. Y tangente del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, si los conceptos básicos no nos han fallado, nosotros sabemos que el seno del ángulo alfa es lo mismo que decir AB dividido entre C. ¿Sí? Entonces, seno del alfa es igual a B sobre C, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo alfa está dirigido a A dividido para C. ¿Qué quiere decir eso? Cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Sí? Y en la tangente es lo mismo que decir, ojo que aquí ya aparece nuestra primera identidad trigonométrica. La tangente es lo mismo que decir B sobre A, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la tangente del ángulo alfa que me indica que es igual a B, que es lo opuesto, sobre A, que es el ángulo adyacente. Entonces, utilizando esta medida, nosotros podemos retomar la otra medida que es igual. Por ejemplo, si quisiera calcular la cotangente de alfa, no hago otra cosa más que mirar en ese sentido a la tangente y la cotangente es lo contrario de la tangente, es decir, A sobre B. Es lo contrario de la tangente. A sobre B, entonces, A sobre B. ¿Sí? La cotangente del ángulo alfa es lo mismo que decir A sobre B, la cotangente. O también podemos decir que la cotangente, ojo con lo que voy a escribir, porque es muy importante que ustedes se acuerden de esta parte. O podemos decir que la cotangente es lo mismo que decir uno sobre tangente de alfa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdad o será mentira? ¿Sí? Observe el triángulo y observe la relación. La cotangente de A dice que es A sobre B, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. La cotangente, si queremos calcular secante de alfa, secante de alfa, la secante de alfa va a ser igual a la relación que existe entre la hipotenusa y el ángulo o el lado adyacente. Esa va a ser la función trigonométrica secante de alfa. La primera era cotangente de alfa, ahora secante de alfa. Por lo tanto, tenemos que ver cómo cae el siguiente elemento al suelo. Entonces, aquí me está diciendo que
nos falta una función trigonométrica, la que le vamos a denominar cosecante de alfa. Es lo mismo que decir cateto opuesto, en este caso B dividido A, para C. Ok, ahí nosotros tenemos la cosecante entonces, ¿sí? Observe cómo está distribuido. El seno de alfa es lo mismo que decir cosecante de alfa, pero al revés. Cosecante de alfa es uno sobre secante de alfa, es decir, C sobre A. Ok. Ahora, observe lo que vamos a hacer. Ya hemos calculado la función trigonométrica de alfa. Ahora vámonos con la función trigonométrica de beta o de teta. Entonces vamos a escribir aquí al ladito para ir observando la gráfica. Entonces vamos a decir el seno de teta ahora, ya no es alfa, sino teta, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ese es el concepto que no se debe de olvidar uno nunca, jamás. ¿A qué es igual el seno? Yo por eso no he puesto valores para poder identificar las razones trigonométricas básicas que me van a ayudar a mí a resolver ciertos ejercicios de parámetros que el profesor me ponga. Por lo tanto, estamos en un triángulo rectángulo y dice que el seno de teta, y según el cálculo de concepto, es muy importante saber, ¿sí? Que el opuesto del ángulo teta no es B, sino A. Por lo tanto, hay que tener muy en serio esta respuesta, ¿no? Para no confundirnos. El seno de teta es lo mismo que decir cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, C, A sobre C. Si quiero calcular la cosecante de ese ángulo, que es el ángulo teta, podemos hacer lo siguiente. 1 sobre seno de teta, o simplemente ponerle A sobre C, o C sobre A, perdón, C sobre A. Es decir, hipotenusa sobre el lado adyacente del otro ángulo, que en mi caso no sería adyacente, sino este ángulo completo, complementario. Entonces vamos con la otra función trigonométrica, seno, coseno, coseno del ángulo alfa, perdón, del ángulo teta, igual a la relación que existe entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es B sobre la hipotenusa, que es C. Vamos con la siguiente, secante, secante de alfa, perdón, secante de teta, es lo mismo que decir uno sobre coseno de teta, o simplemente lo contrario del coseno, es decir, C sobre B. Y por último, la tangente, ¿no? La tangente ya sabemos que es la relación que existe entre cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es B, para el ángulo teta.
En cambio, si usted observa, la tangente de alfa es al revés, B sobre A. Y aquí podemos hacer una relación de una identidad, ¿no? Si la relación que existe entre la esposa que observa que están solo, ok, listo. Entonces, vamos con la cotangente. La cotangente es lo contrario de la tangente, pero tenemos que hacer hincapié en la actividad. Entonces, podemos decir que la cotangente es lo mismo que decir B sobre A en el plano cartesiano angular, o es lo mismo que decir 1 sobre tangente de teta. Listo, ahí están las funciones trigonométricas. Lo que quiero abarcar es que indiferentemente del ángulo que se vaya a utilizar, usted siempre párese en el ángulo que va a utilizar y mire hacia el frente de la gráfica y con qué animal se va a topar. En ese sentido, con qué ejercicio se va a topar. Entonces, de esa manera, si usted organiza los datos, puede encontrar la solución más fácilmente. Listo, entonces complementamos. Ya sabemos entonces las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente con tangente, secante y cosecante con sus respectivos ángulos, que también se puede calcular la dirección del ángulo dependiendo de si es triángulo rectángulo o simplemente eres aficionado, ¿sí? En ese sentido. Muy importante recordar bastante que de estas funciones trigonométricas nacen las identidades de trigonometría, que eso vamos a ver en la siguiente clase. Si Dios quiere y no pasa nada. Entonces vamos a avanzar con las diapositivas. Ya habíamos visto entonces las funciones trigonométricas elementales. Aquí hay un círculo unitario que va a servir también para representar las funciones trigonométricas que yo les acabo de presentar también en la pizarra. Aquí está un poquito más formal todavía, dice, sea el punto AB, un punto sobre la circunferencia de radio unitario, y X, el ángulo en posición estándar, que forma el segmento P con el semieje X, positivo. Entonces, ¿cuál es la función del seno? En el primer cuadrante va a ser positivo y el segundo cuadrante, perdón, la función seno en el primer cuadrante va a salir positivo. La función coseno es todo lo contrario a la función seno, es decir, repite lo mismo pero lo contrario. Vuelvo a repetir, si tenemos, por ejemplo, seno de alfa, b sobre 1, cosecante de alfa es 1 sobre b. Entonces, de esa manera se cumple con el concepto básico de las funciones trigonométricas. Aquí vemos los conceptos de la función tangente, la función secante, la función cosecante y sus respectivas reglas de convivencia. Aquí otra vez recordamos las funciones trigonométricas y sí, discúlpenme si insisto, pero es algo que tienen que irse recordando o aprendiendo, ¿sí? Funciones trigonométricas básicas. Ya hemos visto ahí un triángulo rectángulo que da como valores ABC. Las funciones trigonométricas son básicas. Se define como las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo según coincida su lado terminal con el eje. Ese es el tema de las madres de familia en ese sentido, pues no. Si usted observa el gráfico con los respectivos nombres del triángulo rectángulo, aquí ya me está dando las respectivas respuestas del seno de A, es decir, está trabajando con este ángulo que está aquí, seno de A, lado opuesto sobre la hipotenusa, coseno de A, lado adyacente sobre hipotenusa y tangente de A
lado opuesto sobre el lado adyacente. Y las recíprocas, que son todas las contrarias, ¿no? Las principales son seno, coseno y tangente, y las recíprocas son cosecante, secante y cotangente, o como vienen en el mismo orden, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Cada una tiene su respectiva fórmula, por decirlo así, entre comillas, que vamos a utilizar en las diferentes actividades. ¿Sí? Otra vez regresamos al tema de los signos de las funciones trigonométricas según el cuadrante. Recuerde que en el primer cuadrante todas las funciones son positivas. En el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, observe que ambos son negativos, tanto X como Y. Y en el último cuadrante, coseno y secante son positivas, entonces más X y menos Y, ¿no? De esa manera nosotros estamos cumpliendo conocer básicamente las funciones trigonométricas específicamente en los triángulos rectángulos. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo muy importante, muy interesante. No lo voy a hacer yo, simplemente lo voy a expresar y le voy a explicar cómo se resuelve. Dice, sea un número, sea X un número real. X es un número real, aquí está la X. Y el punto P, raíz de 3 sobre 2 menos un medio, es el punto coordenadas tangenciales. Un punto sobre la circunferencia de radio unitario determina los valores de las 6 funciones trigonométricas evaluadas en X. Dice, socializamos el punto P en el plano cartesiano, podemos notar que se encuentra en el cuarto cuadrante tal como se muestra en la figura. ¿Por qué se activó en el cuarto cuadrante? Porque justamente aquí en el lado de las Y son raíz de 3 sobre 2 en la mañana, ¿sí? En ese sentido. Y básicamente el otro valor es menos un medio, que es negativo. Entonces, reúne los requisitos para estar este punto en el cuarto cuadrante. Un punto sobre la Tierra de radio unitario determina los valores de las 6 funciones trigonométricas evaluadas en X. Entonces aquí solamente le da servidito todo el ejercicio porque forma un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un lado que se llama opuesto y tiene un lado que se llama adyacente. De ahí contiene la hipotenusa, que es uno, y los diferentes valores. Para la X es raíz de 3 sobre 2 y para la Y es menos un medio. Tengan en cuenta que. ¿Cómo se resuelve este ejercicio para aplicar o encontrar las funciones trigonométricas? Sencillo, usted elabora el triángulo rectángulo y póngale los nombres que corresponden a cada lado con los nombres de con los nombres de todas las funciones trigonométricas básicas y las recíprocas, ¿no? Y utilizamos los lados para colocarlos allí, en la mesa directiva. Entonces, me pide que calcule las funciones trigonométricas usando ese triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa el valor de 1 y tiene el punto P, raíz de 3 sobre 2 y menos un medio. Entonces, el punto P, raíz de 3 sobre 2 vendría a ser el lado adyacente y menos un medio vendría a ser el lado opuesto, es decir, el eje de las X, raíz de 3 sobre 2 y el eje de las Y, menos un medio. Entonces, una vez que usted identifica esas partecitas, ya puede identificar las diferentes razones trigonométricas básicas. En esas están seno de x igual a menos un medio, coseno de x igual a raíz de 3 sobre 2 y tangente de x es igual a menos uno raíz de 3. Aplicando ya racionalización, quedaría menos raíz de 3 sobre 3. La cosecante queda menos 2, secante queda 2 raíz de 3 sobre 3 y cotangente queda menos raíz de 3. ¿A qué se refiere todo esto? A las características básicas que contiene este triángulo rectángulo. Aquí lo que nos falta calcular es el ángulo, ¿no? X, pero como no nos dice nada el ejercicio en ese sentido de calcular la dirección,
no lo vamos a hacer, pero es importante tener en cuenta que en ese sentido, pues, es importante tener todos los insumos requeridos para poder resolver el ejercicio, ¿sí? En este caso sí me da todos los insumos, no tenía mucho que buscarlos y directamente aplicamos los procedimientos necesarios para encontrar las calificaciones necesarias también, ¿sí? Aquí otra vez vemos la relación que existe en la circunferencia unitaria y la medida de radial, ¿no? Ok, observe esas funciones trigonométricas. Si quisiera transformar pi sobre 6 a grados sexagesimales, ¿de qué ángulo estoy hablando? De 100, de 90, 180, 200. ¿Cuánto sería el ángulo allí? Nadie me contesta. Chus. 30 grados. De 30. 30 grados, muy bien. 180 dividido para 6, 30 grados. Es decir, seno de 30 grados igual a un medio. Coseno de 30 grados, raíz de 3 sobre 2, tangente de 30 grados y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué me pone al lado seno de pi sobre 3? Si nosotros realizamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, no me va a salir a mí recto, ¿no? Me va a salir un poquito chueco, pero para que me entiendan, por favor, ¿sí? Aquí yo tengo 60 grados, es decir, 180 dividido para 60. 30 y como tenemos a la función pi, entonces allí complementa, ¿no? Seno de 30, perdón, seno de 60 es igual a un medio. Seno de 60 es igual a un medio. Quiere decir que el uno corresponde al cateto opuesto y el siguiente lado, ¿ok? Entonces, 60 grados está aquí, 2 vendría a la hipotenusa, medio. Y acá tiene un ángulo de 30 grados, ¿no? ¿Qué equivale? El ángulo de 30 grados equivale a pi sobre 6 y el ángulo de 60 equivale a pi sobre 3. Y miren la relación, el seno de 30 grados es lo mismo que decir coseno de 60 grados. Cotangente de 30 grados equivale a seno de 30 grados. Tangente de 30 grados es igual a la cotangente de 30 grados. Cotangente de 30 grados es lo mismo que decir. Ok, ahí está la relación, ¿no? Por eso que nosotros vemos ahí diferentes funciones trigonométricas, pero está trabajando con el plano cartesiano en el triángulo rectángulo y existe una relación entre los ángulos 60 y 30 grados, ¿sí? Existe esa relación, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nosotros la relación que existe entre seno de 30 y coseno de 60 grados, o al revés, seno de 30 y seno de 60 grados. Muy interesante esta exposición.
Ok, ahora vemos otro triángulo rectángulo, pero con la hipotenusa a valor de uno. Y aquí nosotros podemos deducir que el seno de 45 grados se aplica en el primer cuadrante y dependiendo del cuadrante se le van colocando los signos. En este caso, seno de pi sobre 4 es decir, raíz de 2 sobre 2. Coseno de pi sobre 4 quiere decir raíz de 2 sobre 2, es decir, son como gemelos, podríamos decir. Tangente de pi sobre 4 es igual a uno, entonces la cotangente de pi sobre 4 también es igual a uno. La secante es igual a pi sobre 4 y asimismo la cosecante es igual a pi sobre 4. Tienen valor iguales en ese sentido. Listo, con esto podemos involucrarnos en un aspecto más importante también dentro de lo que corresponde a la trigonometría. Hemos visto funciones trigonométricas de 30, de 60 y de 45 grados. Ahora, creo que estamos en la parte medular de la clase. Observen esta imagen que se las voy a pasar ya mismo al grupo porque con ella vamos a trabajar. ¿Sí? Las diferentes funciones trigonométricas que se utilizan en el entorno natural para poder, en ese sentido, ayudar a la conservación. Entonces, si nosotros podemos en resumen, estas funciones trigonométricas nos vamos a ayudar bastante, sobre todo para el día del examen. Están autorizados a traerlo para que ustedes puedan solos realizar los ejercicios. Ahora, si me traen esta actividad en una carpetita, en una hojita, agregado a otro material de trabajo, se las quito y no se las devuelvo. Para el día del examen, que como ustedes tienen conocimiento, es para la próxima semana, es la última semana de clase y de ahí el examen es déjeme decirle, más o menos es del 19 al 23 de mayo.